días a todos. Bueno, Carmita, mucho gusto. Mucho gusto. ¿De dónde está Carmita? En Bélgica. ¿Dónde? En Bélgica. Belgium. ¿Dónde? Belgium. Oh, Belgium. Oh, wow. I wasn't expecting that. Ok. Y tenemos a alguien más, Maggie, que no la podemos ver, no está la... Okay. Ok, so, en Alma, creo que Alma está en España, creo. Ok, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos. Estamos en nuestra 9ª videoconferencia del grupo español de la comunidad global de los 3 principios, y es un placer hoy tener a una persona como Joe Bailey. Yo la conocí hace 2 o 3 años en un taller en Los Ángeles y fue algo magnífico. Y bueno, pues aquí lo tenemos para compartir. Quiero leer algo muy corto de su biografía, autobiografía. El título de hoy, antes de empezar, se llama Nuevo, Cambio de Paradigma. Me encanta ese título. Y bueno, rápidamente para dejarle todo el tiempo a él. Joe Bailey es un autor, conferencista, consultor de empresas, orador, psicoterapeuta y psicólogo licenciado. Su trabajo incluye ser el cofundador del Minneapolis Institute of Mental Health, desarrollando programas para los profesionales de la salud en la Universidad de Minnesota y numerosos hospitales, incluyendo North Memorial Hospital en Minneapolis, East Lansing Health System y la Clínica Mayo en Arizona, centros de tratamiento para adicciones, el Gulf Breeze Recovery, Meridian Systems y Farnum Center, y numerosas oficinas del Departamento del Servicio Social. Joe ha trabajado durante más de 40 años como psicoterapeuta, entrenador, administrador, supervisor y consultor en clínicas, hospitales, empresas y otros grupos gubernamentales. Él es el autor de 6 libros, incluyendo el más vendido, Slowing Down to the Speed of Life, que creo que se llama Más Despacio en español, escrito junto al doctor Richard Carlson, y otros libros más. Su último libro al que él contribuyó, Creating a Marriage You Will Love. Actualmente él está trabajando en un libro llamado The Resilient Healer, el sanador resiliente, The Epidemic of Burnout y How to Cure It, la epidemia del estar exhausto y cómo curarla, algo así. Prólogo escrito por el Dr. Wyatt Decker, el presidente de la Clínica Mayo de Arizona. Para más información, aquí está su página web. Pueden encontrar toda esta información en la página del evento. Y sin más que decir, muchísimas gracias por estar aquí, Joe, and this is all yours. Yo no hablo mucho español, entonces yo voy a hablar en inglés por lo mayor, pero yo puedo aprender sus preguntas en español, más o menos, pero cuando yo nunca hace un seminar, ¿cómo se dice? Una presentación en español. Es el primero vez para mí. De muchos. Sí. Entonces, yo puedo hablar en español para ordenar mi comida en el restaurante y hablar con trabajadores. Mi papá tenía una finca en Minnesota y muchos de los trabajadores estaban de México. Entonces, yo aprendí un poco de español cuando fui joven. Sí, sí. Entonces, I think I'll just start speaking in English if that's okay. Yes, and I will translate as you go. We can do sentence by sentence. So, yeah. And yeah. So the topic today is about
how this paradigm of the three principles, kind of how it's evolving, how it's moving into that era. Entonces el tema de hoy es cómo este paradigma está cambiando, se está moviendo en esta era. When I was 33 years old, I met Sydney Banks. Cuando yo tenía 33 años, yo conocí a Sydney Banks. And I had been a clinical psychologist for 10 years prior to that. Yo había sido durante 10 años, antes de conocerlo, un psiquiatra clínico. I was a very successful psychologist as a teacher and a therapist, but I knew something was missing. Yo era muy exitoso como maestro, como psicólogo, terapeuta, pero sabía que algo faltaba en la ecuación. Because I was burned out and stressed, and my clients got over their problems, but then they didn't get really mental health. They didn't find serenity. Porque yo estaba exhausto y estresado, y mis pacientes resolvían sus cosas, pero no tenían realmente salud mental, serenidad. So I kept searching for something, and I was about to give up being a psychologist. I was so discouraged when I met Sid. Y continuaba buscando y buscando, y estaba a punto de tirar la toalla, como dicen, porque estaba muy decepcionado en el momento que conocía a Sid. So my dear friend, my best friend, Keith Blevins, encouraged me to come hear Sydney Banks, who he said had made a major discovery for the field of psychology. Entonces, un amigo muy querido, mi mejor amigo, Keith Blevins, me animó a que fuera a conocer a Sydney Banks y escuchara un descubrimiento que él había hecho. So I went to Miami, which was much warmer than Minnesota. And the first day I met Sydney Banks, I also met and fell in love with my wife. Entonces fui a Miami, que hacía mucho más calor que Minnesota, y a conocer a Sydney Banks. Y ese mismo día conocí a mi esposa. So that night that I heard Sydney, everything that I had come to believe as a psychologist collapsed. Entonces, esa noche, cuando yo escuché a Sydney Banks, todo lo que yo creía acerca de la psicología se derrumbó. And I felt very distressed by that and frightened. And my world was collapsing. Me sentí muy mal con eso, me sentí asustado. Mi mundo se estaba derrumbando. However, at the same time, in my heart, mi corazón, me sentí que that I was hearing the truth, something so simple but so true, I couldn't argue with it. Sin embargo, en mi corazón sabía que estaba escuchando la verdad y con eso no podía discutir. So I left Miami in love, confused, and not knowing what I was going to do as a counselor anymore. Entonces me fui de Miami enamorado, confundido, sin saber qué iba a hacer como psicólogo. Ya no sabía qué iba a hacer. So my colleagues and my supervisor, I would try to explain what I had learned, and they looked at me as though I was crazy or on drugs. Entonces yo le trataba una vez que regresé, intenté explicarle a mi supervisor y a mis colegas lo que había aprendido, y me veían como que si estuviese loco o estaba en drogas.
Some were curious, but most skeptical. And I didn't really know how to do counseling anymore. Algunos estaban curiosos, otros estaban escépticos, y yo ya no sabía cómo seguir consultando a mis pacientes. But as I spoke to my clients, my patients, with the little that I knew of what Sydney Banks was pointing to, it helped them immediately. Pero al hablarle a mis pacientes, lo poquito que yo entendí o escuché a Sydney Banks, ellos empezaron a a cambiar, los pacientes. So it was my patients that convinced me of the truth of what Sydney was pointing to. Entonces fueron mis pacientes los que me convencieron de que Sydney Banks estaba señalando la verdad. And at that time, I had a supervisor who was a very famous family therapist. En ese tiempo yo tenía un supervisor que era un terapista de familias muy exitoso, muy famoso. And when I explained to him what I was learning and what happened to me, he said, "Joe, I think you've had a paradigm shift." Y cuando yo le expliqué a él lo que estaba pasando, lo que me estaba pasando a mí, él me dijo, Joe, creo que has tenido un cambio de paradigma. And he sent me Thomas Kuhn's book on paradigm shifts so that I could put it in a context, what was happening with me. Y él me envió un libro, el libro de Thomas Kuhn, Cambio de Paradigma, para que yo pudiera ver dentro de ese contexto lo que estaba sucediendo en mí. So he understood, he could see that something had happened with me, that there was a shift, but he couldn't understand it either. Él vio que había sucedido un cambio en mí, pero él no lo podía entender, el cambio de change in itself, right? He couldn't see. Él no podía entender el cambio de por sí. All my friends and colleagues said, "Why are you so happy? What's the matter with you?" Todos mis amigos y mis colegas me decían, pero ¿por qué estás tan contento, tan feliz? ¿Qué es lo que te pasa? And I couldn't explain it. I just said, it's something about thought. Yo no lo podía explicar. Yo solo decía, es algo acerca del pensamiento. Looking back on those days, okay, go ahead. Ahora yo puedo recordar y recordar esos días, aquel tiempo. I now realize that I was entering a paradigm shift in the very beginning. Ahora me doy cuenta que estaba entrando en un cambio de paradigma en su comienzo. My work transformed gradually, but totally. Mi trabajo se transformó gradualmente, pero totalmente. As did I. My stress and burnout went away. I felt rejuvenated to be a psychologist again. I'd come home. Como yo lo hice, se terminó el estrés y el sentirme exhausto. Yo fui a casa. I was at home, yes. Sí, yo fui a casa. Me gusta mucho esas palabras. There is a phrase to feel home. Yeah. Estar en casa. Yo estoy I en felt casa. comfortable in my own skin for the first time since I was a young boy. O sea, me sentí cómodo en mi propia piel por primera vez, como un joven. So my career exploded. And go ahead. Y allí mi carrera explotó. My patients started getting well quickly, much more quickly, or they actually found mental health. Mis pacientes empezaron a mejorarse mucho más rápidos y es que encontraron la salud mental.
And so my referrals increased greatly. Y entonces fui referido muchas más veces. Me mandaban pacientes referidos. But still, my colleagues thought I was crazy. Pero mis colegas seguían pensando que yo estaba loco. So I knew I had to move on, and I started a new clinic with Christine Heath. Entonces yo ahí supe que tenía que seguir adelante y ahí comencé una escuela con Christine Heath. A mental health center. Un centro de salud mental. And we began to train others in the 3 principles and do research. Y comenzamos a entrenar a otros en los 3 principios y comenzamos a hacer investigación, trabajo de investigación. So in the past 36 years now almost, my life has taken me all over the world speaking about the 3 principles. My books are in 26 languages. Así que durante 35 años he viajado por todas partes del mundo compartiendo los 3 principios. Mis libros se han escrito en 26 idiomas, traducidos en 26 idiomas. And I just can't believe at times that this is happening. It's beyond belief. Y a veces no puedo creer que esto ha sucedido. Esto va más allá de la creencia. But Sydney Banks, when I met him, before I really understood, he said, "Someday, Joe, you will be writing books and traveling the world." Sidney Banks me dijo, antes de yo entenderlo todo, me dijo, algún día tú vas a viajar por todas partes del mundo y vas a estar escribiendo libros. I thought he was crazy. Yo pensé que él estaba loco. But it came true. And now, as with all of you in Latin America and Spain and wherever you are living, there are people like you everywhere in the world who are now waking up to how the 3 principles are behind our human experience. Y así como ustedes, hay personas en Latinoamérica y en España y en todas partes del mundo que están despertando a este nuevo entendimiento. So what we're a part of is really what has been called a paradigm shift for psychology. Entonces, de lo que somos parte es de lo que se llama cambio de paradigma en la psicología. William James, who was the father of American psychology, predicted that one day psychology would find its principles. William James, el padre de la psicología americana de Estados Unidos de Norteamérica, predijo que iba a haber un cambio de paradigma en la psicología, en algún momento. I'd like to read a quote from him. Me gustaría leer una frase de él. William James' hope was that the laws of psychology would be recognizable to the common man. William James tiene la esperanza de que la psicología va a poder ser entendida para el hombre común y corriente. He said when these principles came, if recognized on a large scale, would be... go ahead. Él dijo que cuando vengan estos principios y sean reconocidos a gran escala, they would be more important than anything humankind has discovered technologically since fire. Ellos van a ser más importantes, va a ser el descubrimiento más importante para la humanidad, aún más importante que la tecnología desde que se descubrió el fuego. And I at times in the beginning, I was skeptical of that a welder with a 9th grade education could have been the person to discover the science of psychology. Y al principio yo no podía creer eso,
cómo era que un soldador que había llegado hasta el 9º grado de educación había podido descubrir estos principios. Yet he did. Y aún así, él lo hizo. And as time has gone on over the last 36 years, and I've seen this unfold, Y durante los 36 años que he estado en esto y he visto cómo se ha ido abriendo y evolucionando, even though it's not yet accepted by the field of psychology as a whole, aun que todavía no ha sido aceptado por el campo de la psicología como algo completo, it's like popcorn. It's more and more people are seeing that this is the new psychology. es como palomitas de maíz que van explotando, cotufas, decimos en Venezuela, y más personas lo están viendo. So my work has taken me into universities. I worked at the University of Minnesota and many other universities. Mi trabajo me ha llevado a estar en muchas universidades, como la Universidad de Minnesota. And in the last 6 years with Mayo Clinic, Arizona. Y en los últimos 6 años en la Clínica Mayo de Arizona. Initially, the doctors, the researchers were also skeptical of this panacea. Inicialmente, los médicos y los investigadores estaban escépticos de esta panacea. But as many of their leaders learned the 3 principles, they began to change. A medida que muchos de sus líderes comenzaron a entender estos principios, ellos comenzaron a cambiar. Their whole approach to their work not only changed themselves, but those around them began to experience without even learning about the principles. Todo su enfoque, a medida que fueron cambiando, empezó a cambiar y de allí personas alrededor de ellos. Todo su trabajo empezó a cambiar. For example, during the 2-year pilot program on resilience and burnout prevention, Por ejemplo, durante los 2 años del programa piloto de resiliencia y prevención al estar exhausto. Okay. burnout. Yeah. Burnout. I have to find that word, but Yeah. we can continue and I'll say it. Every year they do a statistical analysis of their employees. Cada año ellos hacen un análisis estadístico de sus empleados. And the burnout rate went down 12%. Y la rata de agotamiento, that's the word, burnout, es agotamiento. ¿Cómo? Agotamiento. 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 El agotamiento. El porcentaje bajó en 12%. Por 12% disminuyó el agotamiento en las personas. And with that, many changes. The patient satisfaction went up. Y con eso sucedieron muchos cambios. La satisfacción de los pacientes se incrementó. Because the doctors were better listeners, more compassionate, more understanding. Porque los doctores escuchaban más, tenían mayor compasión, mayor entendimiento hacia los pacientes. And with their coworkers, they began listening better and having better thinking. Y con sus colegas, sus trabajadores, todos el personal, empezaron a escucharlos más y de esa manera tener un mejor pensamiento hacia ellos. So in the largest medical institution in the world,
and largest researcher of medicine. Entonces, en el instituto médico más grande del mundo, el mayor centro investigativo, they are beginning to see the implications for this paradigm shift. ellos están solo comenzando a ver las implicaciones de este cambio de paradigma. For leadership, for patient care, for burnout prevention, Para liderazgo, para el cuidado de los pacientes y para la prevención del agotamiento. and for the increased creative thinking of the researchers. Y para mejorar el pensamiento creativo de los investigadores. Dr. Decker, the CEO of Mayo Clinic, Arizona, El doctor Decker, el presidente de la clínica en Arizona, Clínica Mayo en Arizona, once told me that this discovery of these principles was the biggest discovery in the history of science. él me dijo que este descubrimiento de los principios es el mayor descubrimiento en las ciencias. That blew me away. Y eso blew me away. Eso realmente me impactó. Podría decir, It's a nicer way of saying well, it. Yeah, Me impactó. Me impactó. In every Mucho. country, you'll have a different way of saying it. So, me impactó. So we're on the beginning stage of a paradigm shift. Entonces estamos en el paso estamos comenzando ese cambio de paradigma. Before a paradigm is fully accepted, Antes de que un paradigma sea completamente aceptado by the world, por el mundo entero, there needs to be evidence scientifically tiene que haber evidencia científica. but the results are already there Pero los resultados ya están allí. in mental health, in addictions, in corporation productivity, En la salud mental, con las adicciones, en la productividad corporativa, in education in schools from kindergarten to college, en la educación, en las escuelas, desde el kinder hasta la universidad, en los deportivos, en los atletas, athletes, deportistas. the performance increase. El rendimiento de los deportistas se ha incrementado. Garrett Kramer, a Three Principles author, Garrett Kramer, un autor en los 3 principios, has written books for athletes on increasing their performance with the 3 principles. ha escrito libros para los atletas para que mejoren su rendimiento. So when Sid was not an educated man, Entonces, siendo Sid un hombre de no mucha educación académica, he knew that what he discovered would have to go out through the professions. él supo que lo que él había descubierto iba a tener que ser comunicado a través de las profesiones o los profesionales. Entonces, for the last 35, 40 years, we have been discovering how to present this scientifically, professionally, without losing the essence of what Sid said. Entonces, durante 35, 40 años, hemos estado tratando de expresar y encontrar la manera de comunicar
lo que Sid descubrió sin perder la esencia de eso que él vio. So in the last few years, we've been teaching this as a paradigm, the three principles as a scientific paradigm. Así que en los últimos años hemos estado enseñando esto como un paradigma, un cambio de paradigma. A scientific paradigm shift. Como un cambio de paradigma científico. Sí. And so there's been some resistance to that by some teachers. Entonces, algunos maestros han tenido alguna resistencia con respecto a eso. But the impact of teaching in this way is more neutral and more acceptable to more people. Pero el impacto de enseñarlo de esta manera es para las personas más neutral. It's more neutral and more more impactful. Okay. Y más impactante. So what do I mean by teaching this as a scientific paradigm? ¿Qué quiero decir entonces que estoy enseñando esto como un paradigma científico? So in science, a principle has three characteristics. Entonces, en la ciencia, un paradigma tiene tres características. A principle is a constant. It's always true. Entonces, un principio es constante, es siempre verdadero. Like gravity, it never takes a day off. Como la gravedad, nunca se toma un día libre. It is explanatory. It explains things that were unexplainable before. Y él explica de alguna manera ese principio cosas que antes no se entendían. Es explicativo. It explains everything in the scientific realm. Mental illness, mental health, etc. Explica todo en ese terreno de la salud mental, de la enfermedad mental. And lastly, it explains the anomalies in the current state of psychology. Or inconsistencies. Y como último, explica las anomalías o las inconsistencias en el campo de la psicología. So, mind, thought, and consciousness. Entonces, mente, conciencia y pensamiento explain the totality of the human experience. Explica la totalidad de la experiencia humana. The single most important single discriminator Y el discriminador más importante, el único y más importante, is that we are always living in the experience of our thought in the moment. Ese diferenciador es que estamos siempre viviendo a través del pensamiento en el momento. In other words, nothing other than our thinking can create our feelings. En otras palabras, nada más, no hay nada más que el pensamiento que pueda crear nuestros sentimientos. 100% of the time. 100% del tiempo. So this is a constant that explains everything, that is predictive. It allows us to predict with what our thinking is, we can predict the outcome. Entonces, esto es predecible. Podemos predecir el resultado que vamos a tener con respecto a lo que pensamos. And there was something else that you said at the beginning. It's predictable. You said something else. It explains everything. It's a constant and it's predictable.
Lo explica todo, es constante y es predecible. So psychology has finally found the principles that William James predicted would one day be found. Entonces la psicología ha encontrado los principios que una vez William James predijo que iban a ser encontrados. And the other thing that he said, Y la otra cosa que él dijo, that they would be easily understood by not just learned people, but the average man and woman. que iban a ser muy fácilmente entendidos por el hombre común y corriente y no por los grandes académicos. As Sid said, it's just common sense. Como dijo Sid, es simplemente sentido común. So, what I am seeing now Y entonces lo que yo estoy viendo ahora, the next generation of three principles teachers like yourselves la próxima generación de maestros de los tres principios o maestras como todos ustedes will witness this becoming accepted in the academic community of psychology. van a ser testigos de esto será aceptado en la comunidad de psicólogos del mundo. Because the results will be so powerful and strong, they will be irrefutable. Porque los resultados van a ser tan poderosos y fuertes que van a ser irrefutables. When people who have been trained as a traditional psychologist like myself Cuando las personas han sido entrenados en la psicología tradicional, como fui yo, I would try to mix it with what I was already doing. al principio yo intentaba mezclarlo con lo que ya yo estaba haciendo. And when I did this, I was living in two paradigms at the same time. Y cuando hice eso, estaba viviendo en dos paradigmas al mismo tiempo. One paradigm said that sometimes feelings come from somewhere else. Un paradigma decía, algunas veces los sentimientos vienen de algún sitio. The past, the future, circumstances, El pasado, and physiology. el pasado, el futuro, las circunstancias, la fisiología. In this other paradigm, there are no exceptions, that we are always living in the experience of our own thinking in this moment. En este paradigma, en este otro, no hay excepciones. Siempre estamos viviendo a través de nuestros pensamientos. This is not to dismiss that we have a past, a future, circumstances, a biological being. Y esto no se trata de poner a un lado de que tenemos un pasado, un futuro, circunstancias que vivimos o una biología a la que estamos relacionados. Our genetics, our the current state of health, etc. Nuestra genética, nuestro estado actual de salud, etc. But how we experience all of those variables Pero como vivenciamos todas esas variables, thought is always involved. el pensamiento siempre está involucrado. Sid said at some point we would be able to have developed the mathematics for the three principles. Sid dijo que en un momento dado íbamos a poder desarrollar la matemática de estos principios. Not me. Pero no yo. Somebody else. Alguna otra persona, pero no me. No me. Yo no puedo pensar como matemático. Okay. I don't have to translate. Yeah, okay. So,
So we're on the precipice. Entonces, I don't know that word, Joe. We're on the Precipice. pinnacle Estamos en el pico of a revolution for humanity. Give me 1 minute. Estamos en el pináculo de una revolución de la humanidad. And it's the revolution of the mind. Es la revolución de la mente. I was recently in South Africa Recientemente estuve en Sudáfrica to speak to a group of professors, United Nations workers, hablándole a personas, profesores, trabajadores de las Naciones Unidas and many other agencies, teachers, community people, etc. Había maestros, muchas otras agencias, oficinas, mucha gente. And the purpose of the conference Y el propósito de la conferencia was to see that the common, the solution to the problems of the world el propósito era ver que la solución de los problemas del mundo was not to focus on the problems, no se trata de enfocarse en los problemas, but on the solution. sino en la solución. And the solution to all the problems is that it begins with thought. Every problem begins with thought. Y la solución de todos los problemas es que cada problema comienza con un pensamiento. For example, por ejemplo, en mi trabajo con la hospital Mayo, mucha de la gente que trabaja en Mayo piensa que muchos de los problemas de estrés existen porque de la cultura del hospital de Mayo. Uh-huh. Estaban they're realizing. Se están dando cuenta. Oh, that's new. Se están dando cuenta que la causa de su estrés es sus piensas. Sus pensamientos. Pensamientos de la cultura. Y de todo. Uh-huh. El tiempo, tráfico, los otros doctores, las enfermas, los pacientes, toda mi experiencia de todo existo de mis pensamientos. Existen por medio de mis pensamientos. Okay. Through my thinking. Yeah, should I speak in English? No, please. I just... Okay. Yeah, I'm just trying. I'm trying it out. No. I just, if it's okay, I just... Please help. I need a little help here. Yes, no, it's wonderful to have this. Yo necesito mucho ayuda con mi lengua en español. Okay. It's wonderful. I love it. Okay, muy bien. Entonces, so the discovery, el descubrió de Sydney Banks fue el descubrimiento de Sydney Banks uh-huh. was that from birth nació, fue de que desde su nacimiento de su muerto hasta su muerte, todo está pensamiento. Uh-huh. Vivimos en un mundo de pensamiento. Como los pescados viven en un
mundo de agua. Los peces. Los peces. Peces. Es invisible, Invisible invisible a los pescados, a los peces. pesques, y todo también es invisible a nosotros, this thinking that we live in. Todo estos pensamientos en los que vivimos. And that's a paradigm shift. Y ese es un cambio de paradigma. Because the whole world is blaming Porque everyone and everything for their feelings. todo el mundo, todas las personas en el mundo, está culpando a las otras personas y a lo que está sucediendo por sus sentimientos. When children learn this fact, Cuando los niños aprenden este hecho, in mass, como un in todo, total, como un todo. Uh-huh. We will eliminate war, injustice, hatred, poverty to a great degree. Eliminaremos las injusticias, la guerra, conflicto en un alto nivel. Gradualmente. Gradualmente. Sí. Preguntas. Ok, aquí está Adriana. Ok. Adriana. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Bien, bien. My name is Joe. It says Michael on here because this is my wife's computer. And her name is Miguel. Okay. Como un hombre, pero ella es mujer. Miguel, ¿cómo estás? Yo me llamo José. Pepito. Pepito. En Guatemala se llamó piernas de leche. Bueno, entonces, Pepito. Bueno, José, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que nos enorgullece mucho escucharte. Bueno. Did you understand it? That she's enjoyed? Yeah, this? she's very proud to be here with you and understanding you. Oh, good. Yeah. Yes. Ok. Mi pregunta es, he escuchado a muchas personas en Medellín. I've heard many people in Medellín compartiendo los 3 principios acerca de dónde está, en dónde se encuentra la parte científica de los 3 principios de la que tú hablas. And they've been talking about where, this scientific part of the principles that you're talking about. They are also talking about. But, let me see what she means. Go ahead. More? Yeah. Más? Es decir, quiero explicarme un poco más. Explicando los 3 principios a las empresas y a las universidades, he escuchado que necesitan más conocimiento de la parte científica de los 3 principios. So, yeah, basically need more scientific evidence to legitimate the 3 principles. Because they want to introduce it to corporations and universities. Yeah. So they don't have that backup. So the study that we've been doing at Mayo Clinic. El estudio que nosotros hemos estado haciendo en la clínica Mayo. In the pilot project.
En el proyecto piloto has been very promising. ha sido muy prometedor. For example, for the people who went through the course, Por ejemplo, para las personas que hicieron todo el curso, 64%, there was a 64% reduction in rumination about challenges. hubo 64, ok. 64. Sí, disminuyó en 64% el estar ruminating, quedarse en una sola cosa. Worrying. Preocupado, ruminate. Preocupado, sí. Sí, disminuyó en un 64% las preocupaciones de las personas. When we tested them 2 years later, Y cuando los examinamos de nuevo 2 años después, they continued to increase. It not only held, it increased to 68%. ese porcentaje subió al 68%. 75% felt that they rebounded more quickly from adversity. El 75% se sintió que podía sobrepasar mucho más rápido cualquier adversidad. And 79% claimed a decrease in emotional reactivity. Y un 69% disminuyó su reactividad emocional. O sea, cómo reaccionaban emocionalmente. So these results are not, we're not able yet to publish them in a journal. Estos resultados todavía no los podemos publicar en una revista académica. But we will continue the research, and the next phase will result in a publication of data by doctors from Mayo Clinic. Y todavía no los podemos publicar, pero vamos a continuar nuestras investigaciones hasta que llegue un momento en que se va a poder publicar por medio de los médicos en la Clínica Mayo. However, there are many not scientific journal articles, but there is a great deal of demographic research. Sin embargo, hay varios estudios que se han hecho demográficos publicados that show dramatic results in recidivism rates when people get out of prison. Criminales. Sí, de criminales que muestran resultados dramáticos al salir de las prisiones. The rate of recidivism was only 8% in a prison in California. That's when they're able to have a life back. Yeah, they don't return to prison. Okay. Only 8% return to prison versus 90%, which is normal. Ok, anteriormente el 90% de los criminales que salían de la cárcel regresaban a la cárcel. Ahora solo un 8%. In many areas like what we call high-risk communities. Y en muchas áreas, como por ejemplo las comunidades de alto riesgo, lo que las llamamos así. Or Modelo in Florida, Oakland, California, Mississippi, South Carolina. Many studies have been done showing positive effects of learning the principles in communities. Muchos, en varias comunidades como la de Modelo, Mississippi, en varias comunidades los resultados han sido muy positivos al introducir este entendimiento. Lowered crime rate. Un menor rata de crímenes, porcentaje de crímenes. Sexual and physical abuse down. Abuso sexual y físico
disminuyó drogas drogas, y alcoholismo, alcoholismo, down violence, violencia, down, and a positive thing, going to school, the children go to school. Y en la parte positiva es que los niños comienzan a ir al colegio, a las escuelas, Political involvement, empiezan a involucrarse políticamente, more hope and involvement in their community. una mayor esperanza al involucrarse en sus comunidades Y even holding political office. y hasta involucrarse y entrar en trabajar en oficinas de la parte política, ¿no? Departamentos. In corporations like Exxon, Dow, Intel, many major corporations are now incorporating the principles because the increase of profits. En estas corporaciones que él mencionó como Exxon, Dow, ya se han incorporado los principios porque los resultados en las ganancias son muy grandes. They don't care about scientific research, they care about money. A ellos no les importa la investigación científica, a ellos les importa el dinero. And productivity and profits go up when their employees are happy, think more clearly, are not stressed, their mental health is improved. Las ganancias y la productividad y se incrementa cuando los empleados están felices, tienen menos estrés, están más calmados. And in many other areas of where the principles have been applied, education, there is lots of studies, lots of books written. There are now hundreds of books, I think, written about Modelo and lots of different areas. En muchas otras áreas hay cientos de libros escritos con investigación, como Modelo, por ejemplo. In the treatment center that I work with, the recidivism or the sobriety rate after 1 year is 72%. En el centro de tratamientos que yo trabajo, el porcentaje de sobriedad después de haber estado en el tratamiento es de 72%. Which is very good compared to other treatments. Comparándolo con otros tratamientos, esto es muy bueno, estos resultados. ¿Está bien? Para... Excelente. Okay. Muchísimas gracias, Joe. But you do more, Adriana. You do more. Hacen más research. ¿Cómo se dice research? Investigación. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Carolina says, Michael, he calls you Michael, but it's Joe. Your Spanish is really beautiful. Thank you. Gracias. Okay, great. Anything else? ¿Hay algo más? Hola. Hola. Hola, Carolina, ¿de dónde está Carolina? Estoy en Inglaterra. Inglaterra, ¿sí? Inglaterra, sí. Yo voy a ir a Inglaterra en octubre. ¿No vienes a la conferencia? No, I was asked, but I've been traveling too much. I have to stay home. Okay. We'll see you in October then. Nos Okay. vemos en octubre. En octubre, sí. Sí. Un poco siguiendo lo que decía Adriana. So, following what Adriana was saying. En mi caso, porque no tengo credenciales como psicóloga o como socióloga, I don't have the credentials as a psychologist y no hay todavía credenciales que sean
universitarias. We don't have sort of like, credentials that may come from university degrees para Right. 3 principios. Pero soy facilitadora de 3 principios y a veces me encuentro con que no me es tan fácil, so sometimes I find it's not so easy, to have the way in to certain places, tener la entrada a las escuelas o a las prisiones, so to schools or to prisons or other places. So me pregunto de qué manera quizá tú lo ves, o which way would you see that maybe getting easier, o si hay alguna manera en que nosotros podemos quizá juntar fuerzas, or put together like our forces to, or whatever is there available to give us some credibility to get in. So, porque que nos dé las credenciales y la posibilidad que sea más formal. Sí. That's a lot of question there. So I guess if I can summarize it, it's that I'm having a hard time getting into institutions. And are you asking, how do I recommend that you get into institutions, or? Sí, o si piensas que hay alguna manera en que la comunidad nos podamos ayudar. If you think there's a way, maybe also within the community we can help each other to creo que es un problema que tenemos varios. I think it's a problem some of us have in terms of introducing ourselves, of what do we do. For me, it's a discovery rather than a technique. Para mí es un descubrimiento en vez de una técnica. O tú lo quieres traducir. I'm sorry. ¿Tú lo quieres traducir, Carolina? It's up to you, Ana. Whatever. Como tú quieras, Okay. ¿verdad? Por los otros. Okay. Sí. Yeah. Para los demás, sí, claro. Sí. So, each situation is unique. Cada situación es única. Entonces, necesitamos usar nuestro ciencia común, or common sense. Sentido común. Our insight will guide us to what doors are open, what doors are closed. Nuestros insights o revelaciones nos van a guiar para poder ver qué puertas están abiertas y cuáles no. I learned the hard way. Yo aprendí por el camino difícil. Trying to break that door down. Tratando de derrumbar esa puerta. And I've found that the way is always there when we have eyes to see it. Y yo aprendí que el camino siempre está allí una vez que lo ves. Like a drunk who loses his keys. Como un borracho que pierde sus llaves. Only looks under the lamppost. Solo ve debajo del poste de luz. Solo las busca y las llaves. And the policeman says, "Where did you lose the keys?" Y el policía le pregunta, ¿dónde perdiste las llaves? Oh, I lost them over there. No, las perdí por allá. So why are you looking under the lamppost? Entonces, ¿por qué estás buscándolo aquí debajo del poste de luz? Because I can see. Porque puedo ver. So we tend to try to make things happen in ways that are familiar to us. Entonces intentamos lograr cosas de una manera que es familiar para nosotros. And for me, every
opportunity, which there are growing numbers, Y para mí, cada oportunidad, las cuales ahora están creciendo en números, does not come from effort, no viene desde el esfuerzo, but openness. sino de la apertura. So we can help each other Entonces nos podemos ayudar unos a los otros to remind us of that fact. en recordarnos de ese hecho. Now, it doesn't mean you don't learn from others' mistakes or successes, Entonces eso no significa que no aprendes de los errores de otros, but ultimately, we're on our own journey pero últimamente estamos en nuestro propio camino, that's uniquely designed for us. que está diseñado de manera única para nosotros. So we have to find our own way, but the paradigm Entonces tenemos que encontrar nuestro propio camino. Y ese paradigma allows us to be what we call inside out, allows us to be more inside out, what we call inside out. nos permite eso que llamamos de dentro hacia afuera. Venimos del interior. Where we have more insight, Tenemos más insights, más revelaciones, clarity, claridad, vision, responsiveness, de manera con mayor responsabilidad o de una manera más, ¿De respuesta más rápida? sí, response. Sí. yeah, Pues, no sé. and más appropriate. Y más apropiada to the moment. en el momento. The more we get caught up in outside-in thinking, Con una mayor capacidad de respuesta. Eso era. Sí, mayor capacidad de respuesta. preocupado, rumination, Cuando estamos rumiando, estamos preocupados, projecting, proyectando hacia afuera, anticipating, anticipando cosas. blinds us to what's happening. Eso nos ciega a lo que está sucediendo. So it's back to the mind. Entonces regresamos, eso regresa a la mente. Nuestro mente. Ujú. Does that answer your question? Sí, gracias. Gracias, Pepito. ¿Cómo se dice? Pepito. Sí. O Pepe. Pepe. Lo del camino, about your own path or your personal path, tu camino personal. Para mí eso resuena conmigo. It's really resonating with me. Que estoy tratando de, ¿por qué tiene que ser así? It has to be this Try way. harder. Work at it. Yeah. When we're aligned with the paradigm, Cuando tú estás alineada con el paradigma, the truth con la verdad of how life works, en cómo funciona la vida, life gets smoother and smoother and smoother. la vida se hace más fácil y más fluida, más y más fácil. Fluida. Suave. y less herky jerky. y menos perky jerky. Eso. I'm gonna make you understand this. Voy a hacer que entiendan esto. Entonces,
I think, yo pienso que todos de nosotros tenemos una vía y nuestro wisdom, ¿cómo se dice wisdom? Sabiduría. ¿Cómo? Sabiduría. 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 Yes. Sabiduría. Nuestra sabiduría es un guía por nuestra vida. Y cuando yo estoy escuchando a mi sabiduría. ¿Cómo se dice? Sabiduría. 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 La vida es más fácil, más alegre, más pacífico, más paz, más sí, pero sí hay disappointments, Decepciones, problemas, challenges. desafíos. ¿Cómo? Desafíos. Desafíos, Ajá. dificultades. En todos los días yo tengo estos. También, sí. Después de 35 años, todavía yo experimento estos problemas en mi vida. Pero yo tengo muy buenos shock absorbers. Shock absorber. Absorción, impacto. Tengo What do you mean by that? Oh, amortiguadores. 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 Ya, amortiguadores. Amortiguadores. Okay, yeah. So the paradigm. Entonces el paradigma. Hace el trabajo. Yeah. Y nosotros get to go along for the ride. Nosotros disfrutamos del viaje o tenemos la oportunidad de montarnos ahí en ese trabajo del paradigma, de ir en ese camino. It's like riding in a train versus driving a car. Es como andar en un tren y en comparación a ir en un carro o manejar un carro. Go here, go there. Ve para acá, ve para allá. Yeah. Oh, I love that metaphor. Yeah. Me encanta esa metáfora. Oh, thank you. Yeah. Yeah. How are we doing on time? Oh, we're past our Okay. time. I just didn't want to, era una hora. I have one more question here. It says, thank you very much. Is that okay, Joe? Sure. Okay. Thank you, Anna. Could you please express my thankfulness to Pepe and ask to please, if the treatment that he's offering, how long does it take? Since, because frequently when I'm asked about my services, the first question that I'm asked is, how long is it going to take me? Well, it depends on the person. Because, like when I work with severe addictions or problems, it's obviously going to take longer. Bueno, depende de la persona, porque cuando trabajo con adicciones severas, crónicas, pues va a tomar más tiempo. But change happens in an instant. Pero el cambio sucede en un instante.
with insight. Con el insight, con la revelación. So that can happen at the beginning or later. Entonces, eso puede suceder al comienzo o después. So we never know. Entonces, eso no lo sabemos nunca. Nunca lo sabemos. But our treatment for severe addiction, Pero nuestro tratamiento para adicciones severas, based on the 3 principles, basado en los 3 principios, we meet 6 to 8 weeks inpatient. nosotros nos reunimos pacientes alojados en el tratamiento durante 6 a 8 semanas. And then, 6 to 10 aftercare sessions. Y de 6 a 10 semanas después como seguimiento. But some people don't need inpatient treatment. Pero algunas personas no necesitan estar dentro del sitio alojándose en el tratamiento. So it's always different. Siempre es diferente. Yeah. Heroin addiction needs withdrawal, medical assistance. Tratamientos para la adicción de la heroína, como hay el withdrawal, abstinencia, se necesita tratamiento médico también. Yeah, but that's a much longer discussion. Entonces, We do another show on addiction. Entonces podemos hacer otro show sobre las adicciones. I'm going to be doing an addiction training program in England in October. En octubre yo voy a estar dando un entrenamiento sobre adicciones en Inglaterra. Through Terry Rubenstein's Innate Health Center. Con Terry Rubenstein del Centro de Salud Innata. Okay. Okay. Well, it's been great. Ay, thank you so much. Adiós. Gracias, Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta otro Gracias. tiempo. Gracias, Gracias, Anita. Pepito. Sí. Gracias. Bien, Pepito. Ay.